Estamos aquí para comenzar un nuevo libro y quería que este nuevo comienzo fuera diferente. Así que bueno, me he propuesto que si ya voy a leer, pues poder leerlo con ustedes. Así que bueno, aquí les voy a dejar la grabación del capítulo 1, Cambios profundos, cuando el Evangelio transforma los deseos del corazón, de Nicolás Emilio Tranchini. Así que comenzamos. Capítulo 1. ¿Cómo funciona la obediencia superficial? ¿Cuáles son mis deseos más profundos? ¿Por qué? Quizás esta sea la pregunta más importante que toda persona necesita hacerse para progresar en su vida espiritual. ¿Por qué leo la Biblia? ¿Por qué no la leo? ¿Por qué intento hablarles a mis amigos de Jesús? ¿Por qué no lo hago? ¿Por qué sirvo a otros? ¿Por qué me cuesta servir? Quiero que pienses por un momento en una mujer que está conduciendo su automóvil hacia su iglesia. Imagínate que por alguna buena razón, ese día, esta mujer decide que no dará dinero cuando se pase la ofrenda durante la reunión dominical. La señora llega a la iglesia, comienza la reunión y se encuentra muy alegre y feliz participando del culto. Sin embargo, cuando llega el momento de la ofrenda, alguien anuncia que harán una colecta especial para los pobres y que ese día particular serán los líderes quienes recojan la ofrenda. La señora no presta mayor atención al anuncio. Ella lo ha pensado y ha concluido que tiene buenas razones para pasar por alto esta oportunidad de dar. Sin embargo, de repente se da cuenta que la persona que está pasando la bolsa o la ofrenda es uno de los líderes de la iglesia que ella más respeta y admira. De hecho, es el líder del grupo pequeño al que ella asiste regularmente. Para colmo de males, justo esa misma semana han estado tratando juntos el tema de la generosidad. Entonces, desesperadamente, saca unas monedas que encuentra en su bolso y las pone aliviada. La mujer de nuestra historia está haciendo algo bueno, ¿verdad? Después de todo, dar dinero para los pobres es una buena acción. Sin embargo, ¿por qué lo hace? ¿Qué es lo que ama en su corazón? La opinión de su líder. En otras palabras, se ama a sí misma. No quiere quedar mal delante de su líder y por esta razón da dinero. Examinar nuestras motivaciones, nuestros deseos más profundos, nos ayuda a darnos cuenta que a veces lo que parece bueno, en muchas ocasiones, no es tal. Y lo que parece malo, tampoco. Piensa por un momento, ¿qué sería para esta mujer amar a Dios y no a ella misma en una situación así? La respuesta parece anticristiana. Quizás lo más correcto hubiera sido no dar dinero a los pobres. No dar dinero pondría a esta mujer en una situación en donde está expuesta a que su líder u otras personas piensen que no es generosa, que no está comprometida con los necesitados o que no ama lo suficiente a Dios. Sin embargo, para ella, en este caso en particular, eso sería precisamente amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. ¿Por qué? Porque estaría dispuesta a quedar mal parada por amor a Dios, porque estaría diciendo en su corazón, Dios, tú me amas y tu amor es suficiente para mí. Si otros piensan que no soy generosa, su opinión es menos valiosa que la tuya. Descanso en que tú llenes mi corazón y no la opinión de mi líder. Permíteme darte otro ejemplo. Imagínate un joven universitario que sale de la fiesta todos los sábados, que sale de fiesta todos los sábados. Su objetivo cada noche es conquistar una nueva chica. ¿Por qué lo hace? En su caso particular, va más allá del mero placer sexual. Lo hace porque quiere ser el más popular y exitoso en su grupo de amigos. Y esa es la forma en que piensa que logrará hacerlo. Quiere tener un arsenal de conquistas en su haber y poder jactarse de lo bien que lo ha hecho. Imagínate que ese joven conoce a Cristo y se convierte. Poco a poco su vida va experimentando cambios significativos. Deja la vida promiscua, comienza a asistir a una iglesia, se involucra en distintos ministerios y comienza a servir con entusiasmo. Después de algunos años, ese mismo joven llega a ser un consagrado y exitoso misionero.
Una gran cantidad de personas se convierte por medio suyo. De hecho, lo invitan a dar conferencias y viaja por el mundo dando testimonio de cómo Dios lo ha usado. Nadie lo pone en duda. Todos están convencidos de que es una persona distinta. Sin embargo, ¿ha cambiado? La respuesta más normal parece obvia. Claro que ha cambiado. Sin embargo, la única forma de saber si realmente ha cambiado es haciendo la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué este joven lo ha dejado todo, incluso el sexo y sus aventuras semanales, para servir a Dios? Como iremos viendo a lo largo del libro, la Biblia nos desafía a no quedarnos en el cambio superficial y aparente, sino enfocarnos en los cambios del corazón. Dios no mira como mira el hombre, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Primera de Samuel 16:7, Lucas 16:15. Una forma simple de mirar nuestro corazón es haciéndonos la pregunta, ¿por qué? Porque este joven quiso ser misionero. Lógicamente hay un sinfín de respuestas a esta pregunta. Sin embargo, consideremos una de ellas. Antes de ser cristiano, el objetivo de este joven era conquistar chicas. ¿Por qué? Como hemos dicho, deseaba ser popular, quería ser exitoso entre sus amigos. Luego de conocer a Cristo, el objetivo de este joven se convirtió en hablar a todo el mundo de Jesús. Quería llegar a ser un popular y exitoso misionero. ¿Puedes verlo? Antes, este joven deseaba ser popular conquistando chicas. Ahora deseaba ser popular conquistando almas y convirtiendo personas. Cambió su comportamiento, pero cambiaron sus deseos. Cambió su corazón. Una ilustración que me gusta utilizar para explicar esta dinámica de cambio es la de un iceberg. Un iceberg tiene dos partes, una externa que se puede ver, que identifica nuestras acciones, y una interna que está debajo del agua y no se puede ver, que identifica nuestras motivaciones, nuestros deseos más profundos, como nos muestra el pasaje de Primera de Samuel. Cuando Dios mira al ser humano, no se enfoca tanto en lo que hace, sino más bien en por qué lo hace. Entonces aquí quería mostrarles la ilustración del iceberg. En la punta del iceberg nos muestra mis acciones son la parte visible, lo que hago. Y en el fondo, lo que no se ve del iceberg, mis motivaciones son la parte invisible, porque lo hago. Y bueno, quería hacer aquí una pausita, si pues es la primera vez pues que me ves, que no me conoces. Hace más de un año tengo un club de lectura que se llama Club de Lectura con Smile Madrid. Durante todo el 2025 nos estuvimos reuniendo cada domingo, a veces los miércoles, y estuvimos leyendo diferentes libros. El último libro que leímos y que empezamos a leer fue la Biblia. Y bueno, pues pasaron cositas y a inicios de este año pues lo pausé, a inicios del 2026 lo pausé, pero este libro de Cambios Profundos lo empecé a leer en enero del 2025 exactamente. Me lo leí más o menos hasta el capítulo 6 y de ahí lo dejé. Me enseñó muchísimo. Si es la primera vez que me escuchas, me dedico a hacer coaching. Muchas de mis sesiones del año pasado fueron basadas en lo que aprendí de este libro, en entender y conocer nuestras verdaderas motivaciones. Y este año, en febrero, volví a sentir el llamado a leer el libro. Entonces lo retomé en el capítulo que me quedé, que fue en ese capítulo 6, 7, 8. Ahorita estoy en el capítulo 10, son 13 capítulos los que tiene el libro. Y al final del libro hay un apartado para preguntas en grupo. Y cada vez que llegaba a ese apartado, venían a mí cada una de las chicas con las que compartimos el club de lectura. También hay chicos, pero pues normalmente nos reuníamos chicas. Y pensaba en ellas y tenía tantas ganas de compartir las preguntas con ellas que decidí retomar el club. Entonces, pues bueno, el momento en el que estamos grabando este video, estamos en abril del 2026, estamos a 2 de abril del 2026, exactamente el día que estoy grabando este video, y vamos a tener nuestra sesión en vivo el domingo, que va a ser 5 de abril del 2026. Y Dios puso en mi corazón que no solo tengamos el club de lectura privado, por así decirlo, sino que podamos abrirlo a más personas. Entonces, por eso estoy grabando este video.
No sé si lo estás viendo ahorita, pues nos estamos reuniendo. Si lo ves en el futuro, pues igual voy a dejar aquí como que el link en donde vamos a estar teniendo nuestras sesiones y nuestro canal de WhatsApp para que puedas verlo y saber si aún nos seguimos reuniendo. Realmente algo que he aprendido es vivir un día a la vez. Entonces, en este día a la vez nos estamos reuniendo. En este día a la vez tenemos el club. Si quieres saber y estás viendo este video en el futuro, pues bueno, dale pinchazo al link y te vas a enterar si nos seguimos reuniendo o no. El tema es que hoy Dios puso en mi corazón empezar esta lectura, no solo en el club, sino poderla compartir. Así que sé que solo con esta lectura vas a poder empezar a generar cambios profundos y me ha apasionado muchísimo todo lo que este libro me ha enseñado, por eso quería compartirlo. Así que quería hacer una pausita para eso, pero si lo estás viendo ahorita, pues bienvenida, bienvenido, dale click a nuestro canal de WhatsApp, únete, entérate de cuándo es nuestra próxima sesión y pues ven a compartir en esta comunidad que Dios está formando. Y ahora sí, continuemos. A ver, ¿por qué? ¿Por qué es la pregunta clave? ¿Por qué doy dinero? ¿Por qué leo la Biblia? ¿Por qué sirvo en la iglesia? ¿Por qué me enfado con mi pareja? Porque quiero tener un trabajo mejor, porque deseo cambiar. En el Sermón del Monte, Jesús desafiaba a sus discípulos, o mejor dicho, ordena a sus discípulos a que reflexionen en esta realidad. Si estudias con detenimiento Mateo 6, 1 a 18, cosa que haremos justo al final del capítulo, llegarás a la conclusión de que el tema principal de esta sesión no es la ofrenda, como parecía indicar como parecía indicar Mateo 6, 2, 4, ni la oración, como parecía mostrar el capítulo 6, 5 al 15, ni el ayuno, como parecía señalar el capítulo 6, 16, 15 y 18. El tema principal de estos tres párrafos está definido y resumido en el primer versículo del capítulo. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. En este pasaje, Jesús no está hablando sobre la necesidad de ofrendar. Jesús está llamando a sus oyentes a reflexionar en la motivación que los lleva a ofrendar. Jesús no está enfocado en desafiarlos a orar. Jesús está enfocado en que sus seguidores busquen descifrar qué es lo que los lleva a orar. Jesús no está centrado aquí en que la gente ayune. Lo que Jesús está intentando hacer es que sus discípulos se cuestionen, ¿yo por qué ayuno? Lee el pasaje detenidamente y verás que es así. ¿Por qué? Es la gran pregunta que nos lleva a desenmascarar nuestra realidad interior. Y es justamente el tema primario que Jesús desarrolla en esta sesión de Mateo. A través de este pasaje descubrimos que una persona puede estar haciendo cosas espirituales sin ser realmente un hombre o una mujer espiritual, tal como le sucedió a la mujer al dar la ofrenda y al exitoso misionero en los ejemplos de arriba. Según nuestro Señor, el Padre ve y evalúa no tanto qué hacemos externamente, sino por qué lo hacemos. Es decir, qué es lo que internamente nos está motivando a hacer las cosas buenas que hacemos, como ha escrito Martin Lloyd Jones. No hay nada tan falaz como pensar en el pecado solo en función de actos. Y mientras pensemos en el pecado en función de cosas que de hecho hacemos, no llegamos a comprenderlo. La entraña de la enseñanza bíblica acerca del pecado es que es esencialmente una disposición del corazón. Tendemos a pensar en el pecado, en la forma en la que lo vemos, en las manifestaciones más bajas de la vida. Vemos a un borracho y decimos, he aquí el pecado, esto es pecado. Pero eso no es la esencia del pecado. Para formarnos una idea exacta del mismo y comprenderlo, debemos imaginarnos a algún gran santo, a algún hombre fuera de lo corriente en su devoción y dedicación a Dios. Miremoslo ahí de rodillas en la presencia misma de Dios. Como dice Jesús en Mateo 6:5, aún en estas circunstancias, el yo lo está asediando y la tentación para él consiste en pensar bien de sí mismo y adorarse a sí mismo en vez de adorar a Dios. Esa y no otra es la verdadera imagen de Jesús. Examinar nuestras motivaciones es esencial, puesto que al hacerlo llegamos a descubrir aquello que nuestro ser interior realmente ama.
Si lo piensas un momento, en este pasaje de Mateo encontramos que es posible obedecer los mandamientos, tales como ofrendar, orar y ayunar, sin estar obedeciendo el gran mandamiento, amar a Dios de corazón. Si uno ayuna para que los demás lo vean, lo que realmente ama es la gloria de los hombres y al hacerlo se está amando a sí mismo, puesto que uno es el beneficiado de tal acción. Por otro lado, si uno ayuna para poder separar un tiempo especial y exclusivo para estar a solas con Dios, lo que realmente ama es a Dios y el disfrutar de su presencia. De esta forma, una pregunta alternativa o adicional que podríamos hacer, además de por qué, sería: ¿a quién o qué estoy amando en esta situación? Resulta muy interesante, como veremos más adelante, que en el contexto de Mateo 6, hacer una obra de manera realmente espiritual es hacerla disfrutando del Padre. Por el contrario, hacerla de manera impropia o pecaminosa es hacerla disfrutando el ser vistos por los demás. De esta forma, a través de este pasaje, Jesús nos permite adentrarnos en uno de los dilemas más grandes del ser humano, la búsqueda de una identidad a través de la aprobación. Como afirma Paul Tripp, los seres humanos siempre se están asignando a sí mismos algún tipo de identidad. Hay solamente dos lugares donde buscar. O buscarás obtener tu identidad verticalmente en quién eres en Cristo, o irás a comprar por ella, o irás a comprar por ella horizontalmente en situaciones, experiencias o relaciones de tu vida diaria. Esto es verdad para todos, pero estoy convencido de que obtener nuestra identidad horizontalmente es una tentación particular para aquellos que están en el ministerio. ¿Recuerdas al joven misionero del comienzo del capítulo? ¿Piensas que estoy exagerando o que es una mera ilustración? Pues considera a 11 de las personas más consagradas que han pisado este planeta, los discípulos de Jesús. Ellos lo dejaron todo para seguirle. Ellos deben ser diferentes. Sin embargo, es así como los evangelios los presentan. Desde su llamamiento hasta las horas finales de su vida de Cristo, la Biblia nos muestra que los apóstoles mismos tampoco estaban exentos de esta tendencia. Todo lo contrario. Después de que Jesús les anunciara su inminente muerte, ellos comienzan a pelearse por ver quién es el mayor. Lucas 22, 24 al 27, Marcos 10, 35 al 45. Medita un momento en lo que muestra este episodio. Su pelea, algo externo, revela lo que realmente ama y desea su corazón, algo interno. A saber, reconocimiento, poder, gloria, estatus y por ende encontrar allí su significado, valor o identidad. Tengo valor porque he logrado ser el primero. Este es su pensamiento implícito. Y aquí vuelve a aparecer la ilustración del iceberg. Creo que me voy a acercar aquí, mejor se escucha. En la punta del iceberg, los discípulos sirven a Cristo, una buena acción. ¿Por qué? En su corazón aman ser los más grandes. Eso es lo que está en la profundidad del iceberg. Cuando, aquí nos muestra otro ejemplo, los discípulos se pelean una mala acción en la punta del iceberg, en el fondo, porque en su corazón aman ser los más grandes. Los discípulos sirven a Cristo una buena acción porque en su corazón aman ser los más grandes. Los discípulos se pelean una mala acción porque en su corazón aman ser los grandes. Entonces, pues el iceberg nos muestra cómo puedes hacer cosas buenas por las motivaciones equivocadas y cómo ambas cosas que calificamos como una buena o una mala acción tienen la misma motivación. Al examinar mi propio corazón, veo que no soy muy diferente a los discípulos, puesto que mi trabajo es el ministerio. Puedo identificarme con su lucha, como muy acertadamente escribió Tim Keller, porque la gente se dedica al ministerio. ¿Por motivaciones nobles? No. Hace unos años leí esta cita de Charles Spurgeon en un libro para estudiantes que se preparaban para el ministerio. Abre comillas, no prediques el evangelio para salvar tu alma, cierra comillas. Tenía alrededor de 20 años por aquel entonces y recuerdo que pensé, ¿qué clase de idiota intentaría salvar su alma predicando el evangelio?
Sin embargo, unos años después de trabajar en el ministerio, te empiezas a dar cuenta de que si la iglesia va bien, crece y le caes bien a la congregación, te sientes muy bien, desproporcionalmente bien. Y si la iglesia no va bien, no le caes bien a la gente, te sientes increíblemente mal, desproporcionalmente mal. Y eso es porque estás trabajando de afuera hacia adentro. Has asumido, si le caigo bien a la gente y dicen cuánto me has ayudado, entonces Dios me amará y me amaré a mí mismo. Y esa sensación de intrascendencia, de impureza, desaparecerá, pero no desaparece. Wow. Necesitados de luz, ceguera. Quizás esa sea una muy buena palabra para describir cuánto nos conocemos a nosotros mismos. Mateo 15:14, Efesios 4:18. Creemos que no es así. Pensamos como los discípulos que nos entendemos, que sabemos por qué actuamos como actuamos, que conocemos nuestro propio corazón y que hacemos lo que hacemos por amor. Pero la Biblia nos confronta constantemente con lo opuesto. Lo más normal es vivir engañado. Lee Jeremías 17:9, Primera de Juan 1:8-10. Por eso el ministerio principal del Espíritu Santo es traer luz a nuestra vida. Juan 16:7-14, Efesios 1:18-19. Nadie, ni siquiera los hombres y mujeres más consagrados, están exentos de este problema. Considera, por ejemplo, al profeta Isaías. El momento de mayor terror en la vida del profeta se produjo cuando pudo llegar a interiorizar la distancia que había entre la realidad de su quebrantado ser interior y y la asombrosa santidad de la persona de Dios. Fue entonces cuando pronunció su famoso, ay de mí, porque perdido estoy. Isaías 6:5. Lo mismo sucede con Pedro en Lucas 5:8 cuando afirma, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. O con Pablo en Romanos 7:24 cuando dice, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? La experiencia de todos ellos es similar a la que experimenta la persona a la que Jesús llama pobre de espíritu. Mateo 5:3. Esta es una persona capaz de verse tal cual es. Es alguien que al examinarse a sí mismo llega a ver lo profundo de sí y no encuentra nada que pueda ser moral o espiritualmente valioso delante de Dios, ni siquiera sus buenas obras. Parafraseando Mateo 6, es alguien que se da cuenta que ni siquiera en sus momentos de mayor consagración, ayunando, ni en sus tiempos de mayor cercanía a Dios, orando, ni en sus actos de mayor generosidad, ofrendando, está exento de esta inclinación interna de vivir para sí mismo. Examinar nuestras motivaciones y deseos más profundos es esencial porque nos permite lentamente ir derrocando ese pensamiento, quizás inconsciente que muchos cristianos tenemos. Nosotros somos buenos, las personas no cristianas son malas. Ellos cometen grandes pecados como adulterar o robar y nosotros no. Ellos necesitan el evangelio, nosotros no. Mirar las motivaciones nos permite ver que las acciones externas pueden variar, pero la esencia es la motivación interna que nos lleva a robar un pecado grande o exagerar un pecado pequeño es la misma, el amor a uno mismo, que es entonces un cambio superficial. En pocas palabras, un cambio superficial es aquel donde cambia mi comportamiento externo sin que cambien los deseos más profundos en mi corazón. Es un cambio donde dejo de hacer cosas malas y comienzo a hacer cosas buenas, pero donde consciente o inconscientemente todavía me sigo amando a mí mismo, como la mujer que da dinero, como el joven misionero que habla a otros de Jesús, o como los mismísimos discípulos que dejaban todo para seguirle. Pablo lo resume de una manera magistral en Efesios 2:3. Todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Puedes verlo. Pero para el apóstol, la conversión verdadera es un cambio de deseos. Es una cuestión de evaluar si han cambiado o no las pasiones y los anhelos más profundos de nuestro corazón. La importancia de mirar debajo de la superficie. Antes de culminar este capítulo, quisiera darte dos razones por las cuales es absolutamente esencial que examinemos nuestro corazón en primer lugar. Existe la posibilidad real de que no hayamos experimentado una verdadera conversión. Al final de la segunda carta de los Corintios, Pablo les ordena a los creyentes, examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Segunda de Corintios 13:5.
Sé que no es una verdad que suela enseñarse mucho ni que sea muy popular, pero si la eternidad con Cristo está en juego, merece la pena detenernos y pensar. En un anticipo del final de los tiempos, Jesús resalta una muy triste realidad. Mateo 7, 22, 23 dice, muchos, nota que no dice pocos, dice muchos. Me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás os conocí. Apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Es importante notar que en el contexto de este pasaje Jesús está hablando de profetas itinerantes, es decir, el equivalente actual a conocidos líderes, pastores renombrados o famosos expositores que solemos escuchar en grandes conferencias. En este diálogo imaginario, Jesús le dice a estos hombres que solo los que hagan la voluntad del Padre entrarán al reino de los cielos. Resulta muy llamativo observar que la respuesta de estos líderes es la previamente citada. Ellos afirman haber hecho la voluntad del Padre citando el ministerio que han hecho en su nombre. Dicen que han profetizado, expulsado fuera demonios, etc. Sin embargo, la respuesta de Jesús es tajante. Jamás os conocí. De hecho, no solo les dice eso, sino que además califica esas obras hechas en su nombre como iniquidad. Lee nuevamente el texto porque es posible que lo que leas a continuación te sacuda. Jesús dice que sirviendo a Dios estaban practicando iniquidad. No que paralelamente estaban haciendo algo malo, sino que al hacer ministerio estaban practicando iniquidad. Hubo algo no en lo que hicieron, sino en la forma que lo hicieron en sus corazones, que hizo que Jesús los desestimara y los calificara como no cristianos. Les pasó algo similar a lo que le sucedió al joven misionero del comienzo del capítulo. Que fuese algo, el texto es claro, no conocían a Jesús. Estaban convencidos que eran creyentes, pero en realidad no lo eran. Jesús dijo claramente que muchos tendrán este problema. Esta palabra, muchos, me rompe el corazón y me genera una enorme carga, especialmente porque no está hablando de gente atea o seguidores de otra religión. Jesús se está refiriendo a personas que profesan ser cristianos y que están convencidas de ser creyentes verdaderos, pero que en realidad no lo son. Personas dedicadas de tiempo completo al ministerio. Tenemos que escuchar el peso de la advertencia. Yo puedo ser una de esas personas. Si observas la atmósfera del pasaje, notarás que se respira un ambiente de enorme sorpresa. La respuesta de estos hombres es algo así, Señor, pensábamos que estábamos haciendo tu voluntad. ¿Cómo puede ser que ahora nos dejes fuera? ¿Quiénes son estos muchos? En palabras textuales del Señor, son personas vestidas de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15. Entendamos nuevamente el contexto del pasaje. Jesús no está hablando de falsos profetas cuyo problema principal es un problema doctrinal, como habla Pablo, por ejemplo, en Gálatas 1:6-9. Jesús está hablando de falsos profetas en sentido que por fuera parecen ser muy buenos y tienen un ministerio muy respetado, pero por dentro no están viviendo del el sermón del monte. Esto es conscientes de su pobreza espiritual y de su necesidad de Cristo para vivirlo. Los muchos a los que Jesús se refiere son respetables líderes cristianos, exitosos en su ministerio, pero inconscientes de que no tienen un conocimiento real de Jesús. Lógicamente saben quién es Él, entienden de teología, han enseñado a otros y han hecho milagros en su nombre. La cuestión no es doctrinal, no lo conocen en el sentido íntimo de la palabra. Si se quiere, no se deleitan en los beneficios del ministerio. No hay comunión vital, real y cercana con Cristo. Por eso Él dice, jamás os conocí. Como ha dicho Henry Nouwen, esto me hace consciente de que la base de todo ministerio se asienta no en la vida moral, sino en la vida mística. La cuestión no es vivir lo mejor que podamos, sino dejar que nuestra vida encuentre su fuente en la vida divina, es decir, en la persona de Cristo. Como iremos viendo a lo largo de todo el libro, un verdadero creyente no es la persona que deja de pecar y se esfuerza por obedecer, aunque un verdadero creyente obedezca. De hecho, casi podríamos decir que es exactamente al revés.
Un verdadero creyente es una persona que cada vez es más y más consciente de la profundidad de su propio pecado, pero también es cada vez más y más consciente de la increíble bondad de Cristo, que lo ama a pesar de su pecado. Hay un pie de página, dice, en Juan 2, 23, 25 encontramos un ejemplo muy esclarecedor que confirma la verdad que acabamos de considerar. Al leer el texto, te aliento a que notes un detalle muy importante. Para Juan, creer no es sinónimo de ser regenerado. Es decir, que una persona afirme creer en Jesús no significa que esta persona haya experimentado una conversión verdadera, dice el texto. Cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía, pero Jesús, por su parte, no se confiaba a ellos, porque conocía todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Puedes verlo, muchos afirman creen en él, incluso muchos comienzan a seguirlo. Sin embargo, Juan nos informa de una verdad que está escondida de todas las personas que están presenciando este evento. Jesús no está mirando qué dicen, ni siquiera está enfocado en lo que hacen. Jesús está mirando el corazón. El texto dice claramente que él sabía lo que había en el hombre, es decir, él conocía sus corazones. Él miraba la parte invisible del iceberg. Él era capaz de reconocer las motivaciones verdaderas por las cuales lo seguían. En el contexto lo seguían por las señales y milagros que hacían, como se suele decir, por los panes y los peces. Aquí no hay un amor real por Jesús, hay deslumbre por sus obras y seguramente un interés autocentrado en cómo esas obras milagrosas podían redituar en algún beneficio personal. Un verdadero creyente es una persona que mira los deseos de su corazón y se siente como los discípulos, repleto de motivaciones mixtas, pero que a la vez está fascinado con Jesús, está fascinado que Jesús haya estado dispuesto a morir por él. Un verdadero creyente es una persona que, en contraste con la falta de conocimiento propio que muestran los falsos profetas de Mateo 7, es muy consciente de sus anhelos escondidos. Sin embargo, un verdadero creyente también es consciente que cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Mm. Un verdadero creyente es una persona que no descansa en sus obras ni en su ministerio para ser aceptado por Dios, sino que descansa en el increíble amor de Cristo, quien lo acepta a pesar de sus malas obras y de su pobre ministerio. Esta doble realidad, por un lado, hace del creyente verdadero una persona humilde y por el otro le permite apreciar y atesorar a Cristo y su obra cada vez con mayor intensidad. Finalmente, las motivaciones o deseos del corazón son de suma importancia, porque según la Biblia, todos los cristianos seremos juzgados por ellos. En 1 Corintios 3, 10 al 15, Pablo afirma que cada uno tiene que tener cuidado acerca de cómo edifica en la iglesia, es decir, de qué manera sirve a Dios. Nota nuevamente que no se refiere al servicio en sí, sino a la forma en la que hace ese servicio. En el versículo 13, el apóstol afirma que lo que determina si una obra es apropiada el día del juicio es la calidad de la obra, no la obra en sí misma. Lógicamente, en el contexto está hablando del juicio para determinar la recompensa de una persona, no para determinar su salvación, donde el mismo pasaje dice que solo es a través de Cristo. Es decir, Dios no juzgará la obra que uno ha hecho, sino la motivación con la cual uno lo ha hecho. El texto dice, la obra de cada uno se hará evidente, es decir, se sabrá qué tipo de obra fue. Si perteneció a la obra tipo oro, plata y piedras preciosas, es decir, si fue hecha con la motivación correcta, o si perteneció a la obra tipo madera, heno y paja, que al ser probadas por el fuego se esfuman y queda en evidencia que no tenían consistencia real, es decir, tenían una motivación autocentrada, como el joven misionero de nuestro ejemplo. ¿Por qué interpreto el pasaje de esta forma? Porque Pablo mismo lo hace. Unos versículos más adelante, en 1 Corintios 4:5, el mismo apóstol aclara lo que quiere decir. Por lo tanto, no juzguen nada antes de tiempo. Esperen hasta que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces, cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponde. Puedes verlo. Al final de los tiempos, el Señor hará lo mismo que está haciendo desde el principio de los tiempos. No mirar la apariencia externa, sino los cambios profundos del corazón. Porque Dios no mira como mira el hombre, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Primera de Samuel 16:7. Breve resumen. La clave para cambiar.
Para evitar el cambio superficial necesito considerar cuáles son los deseos más profundos de mi corazón. Mateo 6:1. Una pregunta que puede ayudarme, ¿por qué hago lo que hago? Otra pregunta que puede ayudarme, ¿qué es lo que realmente amo al hacer esto? La obediencia superficial. El cambio superficial se produce cuando consciente o inconscientemente cambio mi comportamiento por amor a mí mismo. Es decir, cambian mis acciones externas, pero no cambian los deseos más profundos de mi corazón. Mateo 15:8. La conversión genuina. Un verdadero creyente es una persona que reconoce la profundidad de su propio pecado, pero también reconoce la increíble bondad de Cristo que lo ama y perdona a pesar de este. Para él, esta verdad, el Evangelio, no está en una mera creencia, sino que es una realidad que lo cautiva y que poco a poco lo transforma. Primera de Juan 4:10. Para reflexionar o dialogar en grupos pequeños. Esto es lo que vamos a estar conversando en nuestro club de lectura. Es muy tentador pasar por alto esta última sesión. No lo hagas, detente, no ignores lo que el Espíritu Santo puede estar enseñándote a través de este capítulo. No te apresures, toma un tiempo para meditar estas preguntas y o dialogar sobre ellas con otras personas. Si no estás en el club y ves este video en YouTube, también puedes colocar tus respuestas aquí en los comentarios y creo que va a ser una forma muy bonita de compartir unos con otros. Primera pregunta para reflexionar. ¿De qué forma este capítulo ha cambiado o confirmado tu forma de entender cómo se producen los cambios? Pregunta número 2. Resume en una o dos oraciones los conceptos que más te hayan impactado en este capítulo. Pregunta 3. Lee detenidamente Mateo 6:1-18. Al hacerlo, notarás que el versículo 1 es un resumen de toda la sección y que el pasaje sigue un claro patrón que podría ser resumido en las siguientes formas. Acción. Cuando hagas ayuno, oración o ofrenda, versos 2, 5 y 16. Ilustración, no hagas como los hipócritas que, motivación para ser vistos, remuneración, ya tienen su recompensa, contraste, pero tu acción, cuando hagas ayuno, oración, ofrenda, ilustración, haz esto, motivación, el Padre ve en lo secreto, remuneración, el Padre te recompensará. Después de leer Mateo 6:1-18 en detalle, responde qué es lo importante para Dios según este pasaje y por qué. Cuarta pregunta, ¿cómo explicarías con tus propias palabras qué es un cambio superficial y qué es un cambio profundo? Pregunta número 5, al estudiar Mateo 7, hemos visto que hay personas que creen ser creyentes que en realidad no lo son. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué es ser un verdadero creyente para ti? Bueno, y así hemos terminado este primer capítulo de Cambios Profundos. Chao, chao. Espero leerte en comentarios y nos vemos para leer el próximo capítulo. Dios te bendiga.